Hola Katia, hola a todos, buenas noches. Sí, como dices, bueno, el tema de hoy a mí me encanta darlo porque, pues como tú comentabas, justo es un tema que se está haciendo pues muy común. Yo diría que es de las, si lo pusiéramos como un diagnóstico, es de las cuestiones más diagnosticadas en la actualidad y pues que la verdad muchas veces entendemos pocos de lo mismo. A mí me pasa mucho que veo pacientes que te dicen que tienen ansiedad, y muchas veces no entienden ni realmente qué es lo que les sucede. Entonces, el objetivo justo es dar esa información, darles también una óptica también diferente en la cual, pues como siempre, primero entender qué sucede en tu cuerpo, qué sucede en tu mente, qué sucede en tu ser, para poder realmente saber cómo actuar ante esta situación. Entonces, ya entrando un poquito en el tema, pues me gustaría que de esta plática se llevaran primero a entender qué es la ansiedad, segundo, que hay diferentes niveles de ansiedad y como cuáles son los niveles, tercero, pues qué sucede en tu cuerpo realmente cuando estás en un proceso de ansiedad para poder entender cómo ayudarle. Y finalmente, cuarto, qué podemos hacer para estar mejor. ¿Ok? Bueno, empezando entonces, ¿qué es la ansiedad? Pues la ansiedad justo es un estado en el cual hay una cierta intranquilidad. ¿Ok? Muchas personas le llaman angustia o estoy angustiado o estoy intranquilo o estoy nervioso. Y la realidad es que en esa angustia o esa intranquilidad, la mayoría de las veces no sabes por qué es, no sabes qué es lo que sucede, no sabes qué te lo detona o qué lo ocasiona. Y justo a eso se refieren esos primeros niveles de ansiedad en los cuales simplemente experimentas esa sensación que te hace estar intranquilo sin una razón específica. Entonces, ¿quién, sabiendo esto, que es una intranquilidad, quién en esta plática no hemos sentido alguna vez ansiedad? Pues les aseguro que ninguno, prácticamente todos alguna vez hemos sentido un nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque como todas las emociones, en un estado de ligera cantidad, en un estado de ligera incomodidad, puede tener ciertos beneficios. La ansiedad también te genera ese estado de alerta, ese estado a veces de energía necesaria, ese estado de lo que tú necesitas para poder realizar tus actividades diarias, tus actividades cotidianas y sobre todo realizarlas bien. El problema es cuando esos niveles sobrepasan lo normal y entonces se hacen muy constantes o se hacen muy intensos y entonces eso nos va a llevar a experimentar todas las molestias que se perciben en la ansiedad. ¿Cómo percibimos la ansiedad? Pues la percibimos de diferentes maneras, como todos los diagnósticos, todo es individualizado. Hay personas que te lo van a referir como sensación de falta de aire, algunos como molestias digestivas, algunos como dolores de cabeza, falta de energía, algunos como sensación de taquicardias, palpitaciones, sensación como de falta de fuerza en el cuerpo, dolores de cabeza, mareos. La cuestión es que esos síntomas pueden ser muy peculiares y generalmente no tienen una causa física que los sostenga o que los justifique. Generalmente no se relacionan, les hacen estudios a las personas y no les encuentran nada. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Pues que la persona dentro de esa ansiedad le suceden estos síntomas, ¿ok? No es tampoco como que no lo sienta. Las personas que lo han padecido realmente viven eso, pueden llegar hasta tener miedo a morir, miedo a que algo les suceda y no entienden la razón, ¿ok? Eso realmente lo sienten y sucede. Ahora vamos a explicar por qué. ¿Qué niveles de ansiedad tenemos? Tenemos ansiedades de muy ligera que percibimos cuando a veces estamos un poco intranquilos en el tráfico, sabemos que vamos tarde al trabajo, que vamos tarde a algún compromiso, sabemos que dejamos alguna situación inconclusa o que estamos pendientes de algún resultado de algún evento o de algo que estás planeando en tu vida. Cualquier situación en realidad te puede tener un poco estresado, preocupado por su resultado. Cuando tú no controlas eso empieza a traducirse en ciertos niveles de tu cuerpo que te producen ansiedad. ¿Cómo lo vas a vivir? Pues generalmente lo vives por conductas que a veces no puedes controlar, como son el movimiento de una mano, el estarte moviendo mucho, el movimiento de los pies, el comer las uñas en algunas personas, el fumar mucho, el tener la necesidad de estar consumiendo muchos carbohidratos, muchas bebidas estimulantes o muchas bebidas con mucho dulce, el uso del alcohol. Entonces, estos son niveles de ansiedad en los cuales uno muchas veces los justificamos y pensamos que simplemente es lo normal y no nos damos cuenta que realmente es esa intranquilidad lo que nos hace estar actuando en consecuencia. ¿Qué sucede? Pues que cuando tenemos una sola cosa que nos preocupa, esto es lo que nos pasa. Pero en la vida cotidiana tú tienes
una cosa en el trabajo, otra cosa en el trabajo, otra cosa en la casa, otra cosa en el estrés por el ambiente, en el estrés por la contaminación, en el estrés por la inseguridad de la zona en donde vives o del país en el que estamos, el estrés por cuestiones que están cambiando en la economía, el estrés por las cuestiones políticas, el estrés por cuestiones laborales, el estrés por cuestiones de familia, de pareja, con los hijos. Y entonces, cada una de esas circunstancias te va generando ese movimiento en tu cuerpo que te produce los cambios físicos, que ahorita vamos a hablar de ellos, y que te produce la sensación de ansiedad. Entonces, si una es capaz de mover todo tu sistema, ahora imaginen una tras otra sumadas. Eso va haciendo que tú acumules una descarga en tu sistema nervioso y tú lo manifiestes como niveles de ansiedad que van subiendo o que se van aumentando. Entonces, ¿qué sucede realmente en tu sistema nervioso cuando tenemos la ansiedad? Vamos a imaginar al sistema nervioso como una red de conexiones de cables eléctricos, que son las neuronas, las cuales hacen esa reacción, esa sinapsis, y es como si corriera electricidad a través de toda esa red neuronal. Generalmente esa electricidad debe estar modulada, debe estar en un intervalo constante, en un patrón constante, y eso es parte de tu estrés, de tu energía, de lo que vas haciendo, de tus actividades cotidianas. Y de repente va a haber zonas ahí en tu cerebro que cuando tienes que poner mucha atención en algo, pues en ese momento hay más intensidad en el patrón de las sinapsis neuronales de esa región. Y de repente tienes otra actividad y acá aumenta la región. Y de repente tienes una diferente y aumenta acá. Esas sinapsis se pueden hacer intensas, pero siempre tienden a regresar a un equilibrio, ¿ok? Cuando uno experimenta ansiedad, lo que sucede es que es como si esas descargas del sistema nervioso estuvieran muy aumentadas y estuvieran detonándose en todos los lugares al mismo tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que tú tienes una sensación de falta de control de las situaciones, tienes una sensación de incertidumbre sobre todo de las cosas que estás esperando, y eso te puede generar mucho más estrés y ese movimiento alterado en las reacciones de tu sistema nervioso, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían, si estamos viendo qué pasa ahí en tu sistema nervioso, cuál sería una primera cuestión que debemos considerar en la ansiedad? Pues sería ir poniendo foco e ir resolviendo asuntos primero uno por uno, porque si nos juntamos, nos sobrecargamos de muchas cosas en la mente, es lógico que cada una de ellas nos va a generar un estrés que pudiera ser controlado, pero cuando ya se le suma 20 cosas más y todas inconclusas, nos estamos generando un estrés mucho mayor. ¿Ok? Entonces, una cuestión de importancia es dedicarnos, enfocarnos en actividades que podamos resolver, ir tomando decisiones e ir dejando menos cosas que nos produzcan incertidumbre. Ahora, avanzando en el tema, ya vimos que hay niveles. Hay veces que esto no se controla. Cuando no se controla y se repite y se repite y se agregan más cosas y todo te está en ese momento, estás presionado por muchos lados y llega una cosa más y llega una cosa más. Y entonces sucede que de repente tienes una acción emocional fuerte, alguna pérdida, alguna cosa que te enteras, que te desequilibra, puedes llegar a tener crisis más intensas, y son esas crisis que a veces ya te vuelven limitante, en la cual la persona siente que ya no puede salir de casa, que no puede ir al trabajo, siente que le va a pasar algo y es un pensamiento tal vez ilógico, pero que no puede controlar. Y esto se debe a que esa suma de pensamientos ocasionan en tu cuerpo muchos cambios hormonales y muchos cambios en los neurotransmisores que van a ocasionar todas estas sensaciones que tienes. ¿Ok? Bueno, ahora, ya dijimos qué sucede en el sistema nervioso. ¿Qué otras cosas suceden? Tus hormonas se alteran. La ansiedad va a estar detonada por el estrés, entonces tus hormonas que hemos platicado, el cortisol, la adrenalina, que tienen que ver con el estrés, se van a incrementar. Y al incrementarse, pues vas a experimentar esas palpitaciones, esa taquicardia, esa falta de aire, esa sensación de cambio en el apetito o de apetito excesivo, ese antojo de dulces, esos dolores de cabeza, esa debilidad. ¿Por qué? Porque tus hormonas se alteraron debido a las reacciones que tienes tú en tu estado mente-cuerpo. ¿Ok? ¿Qué pasaría entonces si en la actualidad sabemos que todos estamos pues en un ritmo de estrés agudo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos ayudar? Pues podemos empezar por practicar rutinas que disminuyan la cantidad de hormonas que secretamos durante periodos de estrés. Y esas rutinas a la vez fortalezcan
o aumenten la cantidad de hormonas y neurotransmisores que se secretan cuando estamos en una cuestión de relajación o de bienestar o experimentando momentos de placer, ¿ok? Si nosotros empezamos a poner esto en la balanza, entonces vamos a poder empezar a tener el control. Ahora, mientras hacemos estas rutinas que son integrales, obviamente el paso número 2 es también trabajar las cosas, las causas reales, yo les digo, las causas reales del problema. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo de fondo. Va a haber muchas cosas que a veces no hemos decidido, que a veces indecisiones que tenemos. ¿A quién no le ha pasado que es una decisión muy fácil ir a un lugar de vacaciones o ir a otro lugar de vacaciones? Algo que en teoría debería ser pues, placentero. Y el no decidir a dónde ir o el no decidir en qué fechas es lo mejor, te genera ciertos niveles de ansiedad. Entonces estamos programando un evento de relajación y sin embargo el solo decidir a dónde ir y no tomar esa decisión rápido y claro, te puede generar una ansiedad por estar pensando y pensando y pensando y pensando en lo mismo, que aunque es una cuestión de bienestar, el pensamiento acelerado va a hacer que se incrementen las hormonas del estrés, ¿ok? Entonces, ir a resolver, mientras hacemos estas rutinas para estar mejor, tratar de resolver las causas reales del problema. Ahora, otra causa real del problema puede ser, a veces, nuestra forma de ver las cosas, que tienen que ver con nuestra personalidad. A veces nos hacemos ideas que nos creamos nosotros o que desde pequeños nos fueron metiendo y tienes una forma tal vez muy estricta de ser contigo con respecto a algo, ¿ok? Entonces es válido, esa forma de ser contigo te hace que tenga las características para llegar a tener éxito o lo que has logrado ha sido gracias a esa personalidad y a esas características que tienes. Sin embargo, cuando esas características se van muy al extremo, muy arriba, ¿qué sucede? Pues te van a propiciar la forma de estrés que te predispone a enfermar de cierta manera. Había una frase que se utilizaba mucho antes en la parte de psicología y medicina, medicina mente-cuerpo, que decía, en la forma de ser está la forma de padecer. Entonces, podemos tener ciertas características en nuestra esencia que nos beneficien en nuestro trabajo, en lo que nos desempeñamos, pero que si las tenemos en exceso y no les damos un descanso, un freno a esa forma de ser, tal vez una persona, un gerente, tiene que ser muy estricto, tiene que ser muy metódico, tiene que ser muy exigente consigo mismo y con los demás, muy ordenado, tiene que ser totalmente industrioso al trabajar, no quiere dejar de pensar en el trabajo ni en la casa, ni en los momentos de descanso. Entonces, ¿qué sucede? Pues que eso le va a dar mucho éxito en la vida o en sus labores, pero tarde o temprano el no frenar sus hormonas del estrés lo van a hacer que empiece a padecer ciertas enfermedades y también le van a hacer que haya un momento en que se ponga ansioso porque piensa que se está saliendo de control los resultados que tiene. Entonces, esa puede ser también una causa real. Hemos visto ansiedad en personas que son muy tímidos y muy introvertidos y que son muy nerviosos por hacer actividades nuevas, por llegar a un trabajo nuevo, en jóvenes por exponer en la clase porque les da miedo hacerlo y eso les genera ansiedad, ansiedad por los exámenes, nervios por no sacar un buen resultado. Pero también vemos el lado opuesto, personas que son muy seguras en teoría de sí mismas, muy aventados, muy participativos, muy proactivos y que quieren más y más y más y más y eso también les genera ansiedad. Entonces, como vemos, no hay una regla o una personalidad en los casos de ansiedad. Lo que sí hay es que es una forma tal vez muy intensa, muy exagerada, muy intensa en el aspecto que estamos trabajando. Nos vamos a los extremos, ¿ok? Entonces, así como en otras cosas, generalmente el justo medio va a ser la solución. ¿Qué hábitos y qué rutinas podríamos trabajar para ir en lo que vamos trabajando esas causas reales que te puede ayudar un profesional, que te puede ayudar un programa tal vez también de psicología, de medicina funcional? ¿Qué podemos hacer mientras en el día a día? Pues podemos primero ver o analizar si en el día a día nosotros experimentamos esa ansiedad y en qué niveles. Eso sería lo primero. Y lo segundo es empezar a fortalecer una rutina que vaya más en favor del bienestar. Actividades como la meditación que dejen a tu forma de ser y a tus pensamientos un ratito con la mente en blanco, que le den un descanso, pueden ser muy buenas. Actividades como el yoga, actividades como darte un masaje de relajación también
ocasionalmente también es muy bueno. Actividades también desde tu alimentación. Ya hemos hablado que el intestino es el segundo cerebro, entonces hay que cuidar que la salud intestinal esté íntegra. Entonces, alimentación más natural, sin un exceso de carbohidratos, con un exceso de nutrientes y no solamente de alimentos que no sumen, es muy importante. Una buena hidratación, estarte bien hidratado, te mantiene también las conexiones neuronales más activas y que se envejezcan menos rápido. Una buena oxigenación, salirte a caminar al aire libre, salirte a lugares donde exista pues naturaleza, que puedas respirar un aire más puro que te beneficie, también sería muy bueno. Y sobre todo, en el día a día, básico hacer también momentos de ejercicios de respiración que te permitan sacar un poquito el estrés que traes y poder relajar un poquito la mente. Si nosotros hacemos estos esquemas, podemos mejorar los niveles de ansiedad que actualmente podemos tener cada uno en lo que se desempeña y además podemos prevenirlo también porque estamos haciendo un trabajo de depuración constante. Ahora, mientras hacemos estos procesos, hay que buscar también fijarnos cuáles son las causas reales porque generalmente todo eso está dentro de uno mismo. Uno lo genera a veces en cuestiones de incertidumbre, a veces en cuestiones, les digo, de un exceso en algo que estamos haciendo, en cuestiones de indecisiones, en cuestiones de trabajos que tenemos que hacer desde antes. Y entonces, esto puede siempre verle el lado positivo. De ser una persona ansiosa, hay muchas personas ansiosas que hay muchos estudios, perdón, que relacionan a la ansiedad con el hecho de ser una persona muy inteligente. Y yo creo que es real. ¿Por qué? Porque la ansiedad es justo eso, pensar mucho, muy acelerado de una cosa o muy acelerado de muchas cosas. Entonces, si logramos canalizar esa habilidad para pensar, esa habilidad de patrón de generar pensamientos, lo podremos canalizar hacia algo más positivo y entonces cambiar de ser una persona ansiosa a ser una persona exitosa, a ser una persona enfocada, a ser una persona que empieza a mejorarse cada día, ¿ok? Con estas rutinas tú puedes cambiar ese patrón de decir, alguna vez me sentí con ansiedad, empecé a hacer estas cosas y empecé a mejorar y además empecé a lograr objetivos. ¿Por qué? Porque a veces la ansiedad no la generamos con esas situaciones que dejamos inconclusas, con esas cuestiones a veces de indisciplina o de desorden también. Entonces, si empezamos nosotros a ver en cada uno qué es lo que podemos trabajar, qué es lo que podemos mejorar, cómo podemos empezar a hacer una rutina de bienestar, de relajación, vamos a darnos cuenta que en poco tiempo esos pequeños cambios que hemos implementado en la vida nos van a dar grandes resultados. Para cerrar, hay que recordar que todo es integral. En las pláticas anteriores, si se dan cuenta, las rutinas al final son muy parecidas. Es ir de lo general a lo particular, ayudarnos con la parte de relajación en nuestro sistema nervioso, en nuestros nutrientes, nuestra oxigenación, nuestra hidratación, nuestros hábitos que estimulan las hormonas y las reacciones químicas del bienestar en nuestro cuerpo. Y en algunos casos se puede apoyar con alguna suplementación para reestructurar los niveles de neurotransmisores, de hormonas, de nutrientes, de lo que se necesite, pero ya es en casos específicos. ¿Ok? Espero que estos tips les sirvan, que podamos tener una óptica diferente y optimista de poder ver que aunque hayamos tenido ansiedad o la tengamos, podemos mejorarnos y verlo de otra manera. Qué excelente sería decir, bueno, de ansioso o de ansiosa a exitoso o a exitosa. Y esto es fácil en medida en que nos pongamos a trabajar en ello. Espero que les haya servido y que lo pongan en práctica desde ya. Gracias.